Como parte de la celebración de los 40 años de la llegada de Lacan a Caracas en julio de 1980, la sede Caracas del ANEL nos ha pedido a algunos de los que participamos en aquel evento que demos un poco nuestro testimonio y hablemos de cómo ese acontecimiento marcó nuestra formación. Y yo evoco todo esto con emoción todavía, lo recuerdo muy vivamente, por lo que significó en el momento, por la forma como marcó un antes y un después en la práctica para muchos de nosotros que vivimos esa experiencia en directo. Yo era para entonces un joven psicólogo que daba sus primeros pasos en el psicoanálisis y el evento Lacan fue un verdadero momento, yo diría, fundacional, fue un instante de ver que se prolongó como una suerte de perplejidad, seguramente porque estaba demasiado tomado por el acontecimiento. Eso lo supe después. Y supe también que algunos de los otros compañeros también habían vivido lo mismo. Los compañeros que estudiábamos a Freud y Lacan con Diana Rabinovich, que dirigía el grupo. Bueno, escuchar a Lacan en lo que hoy se conoce como su último seminario, hablar de topología, de anudamiento Borromeo, de lo imposible de saber qué hacer con el cuerpo del otro, de sacar de un cuadro de Bramantino una alegoría para hablar de lo imposible de la mujer, de lo real en el inconsciente, en fin, cuando nosotros estábamos enfrentándonos apenas al estadio del espejo y a los primeros textos del discurso de Roma y la primacía del significante, pues aquello era desconcertante, pero fascinante al mismo tiempo, ¿no? Impresionante, por supuesto. Bueno, yo recuerdo que salí inquieto por todo el camino que debía transitar de allí en adelante. Y bueno, recuerdo ahora que mi comienzo no fue sin otros con quien he compartido décadas de trabajo en la escuela del campo freudiano de Caracas en aquella época y antes de que se formara la escuela, que fueron los que iniciamos el grupo de trabajo sobre Freud y Lacan a finales de los años 70. Eh, Era Diana Rabinovich quien dirigía el grupo y Diana nos suscitó el deseo de leer a Lacan. Además, nos daba una guía de lectura de los escritos, sobre todo en el momento. Y eso fue un momento muy importante porque eso quedó como una marca en la rigurosidad del trabajo. Al principio era un seminario privado y luego pasó al Ateneo de Caracas, donde se hicieron las actividades de allí en adelante, ¿no? Que por cierto, al Ateneo de Caracas y Miguel Enrique Otero con el Diario El Nacional fueron de un apoyo extraordinario para la consecución del evento, de Lacan y de la reunión en aquel momento. En fin, nosotros entonces, con un par de años de iniciación en la lectura de Lacan, era un grupo que tenía sobre sus hombros sostener la enseñanza de Lacan en Venezuela. Entonces tuvimos que hacer una marcha forzada para avanzar en una teoría que ya tenía tanto desarrollo y que daba por sabida muchas cosas, como por ejemplo la obra de Freud. Afortunadamente ya algunos de los que formábamos parte del grupo que habían venido de Argentina tenían más trayectoria y entonces entre todos organizamos las actividades clínicas y epistémicas del grupo, de ese grupo inicial. Hablar de mi formación por la presencia de Lacan no es sin entrar en los eventos de la historia del momento. No lo puedo hacer de otra manera, ¿no? La suerte de tener a Lacan en Venezuela, que no es un país de tradición psicoanalítica, se debió a una encrucijada política que hizo que Lacan desistiera de viajar a Buenos Aires, que es la ciudad del psicoanálisis, porque no quería encontrarse con sus lectores en un país sometido por una dictadura feroz. Como sabemos, el psicoanálisis requiere el Estado de Derecho y Venezuela lo garantizaba en ese momento. Y esa fue la contingencia que nos puso en el mapa psicoanalítico, sin que nada lo hubiera anticipado. De pronto, teníamos a Lacan y varios de sus discípulos y analizantes con nosotros. ¿Cómo olvidar algo tan contundente de consecuencias impredecibles de allí en adelante para el mundo del psicoanálisis? Posible.
Bueno, quisiera comentar también algo sobre los antecedentes y preparativos de la llegada de Lacan en los minutos que me han asignado, que ya creo que se me están acabando. Entonces diré solamente que todo eso se armó en un día soleado en una playa de Venezuela, comiendo langostas con Jacqueline Miller y Judith Miller. Yo no estaba allí. Y bueno, en fin, se organizó entonces la reunión sobre la enseñanza de Lacan y el psicoanálisis en América Latina, más el seminario de Lacan, que así se llamó, digamos, el primer encuentro del campo freudiano realizado en Caracas. Y al final de su intervención, Lacan lanzó la invitación a encontrarnos 2 años después en París para el primer encuentro del campo freudiano que presidiría Judith Miller, pero moriría al año siguiente, en septiembre de 1981. Bueno, inmediatamente después de todos estos acontecimientos, en Caracas se incrementó muchísimo el trabajo, con mucho entusiasmo y con rigor, mucho antes de que se fundara la Escuela del Campo Freudiano de Caracas en 1986. Y bueno, nos visitaron Michel Silvestre, muerto prematuramente, Michel era un amigo de Caracas. También vino Colette Soler, Eric Laurent, Guy Clastres, Gerard Miller, Jacqueline Miller, entre los que recuerdo. Y con ellos nosotros nos fuimos formando a través de los años, todos los que permanecimos en Venezuela. Diré finalmente para concluir que con la llegada de Lacan a Caracas y la reunión sobre su enseñanza, nacía una nueva internacional del psicoanálisis, agrupada en sus orígenes por un significante, eso era lo único que había, el significante del campo freudiano, y que consistió en una internacionalización que conmovió y lo sigue haciendo más allá de las fronteras de Francia al mundo de la cultura y del psicoanálisis, digamos, como se conocía hasta entonces. Bueno, para los que tuvimos el privilegio de estar presentes y formar parte de esa historia, todo esto queda como una marca decisiva y un recuerdo imborrable.